La ciencia médica actual prácticamente hace milagros. Y la verdad es que el 99% de las personas realmente no tienen una mala experiencia cuando van al doctor. Y es por esto que los hospitales actuales rara vez son vistos como malos lugares, siniestros, oscuros, pero eso no era así hace unos pocos años. Antes de que la ciencia se apoderara de los pasillos de los hospitales, era increíble ver cuánta superstición había alrededor de la ciencia médica. Ideas tan absurdas como que las enfermedades eran causadas por demonios y que la única forma de curarlas era que el paciente sufriera su castigo de forma total. Y claro, no podemos olvidar las arcaicas cirugías que se realizaban en tiempos remotos. Y es justamente para recordar estas historias que Axtron hoy te trae 7 hospitales más siniestros. Y claro, si te gustan esta clase de historias, siempre te puedo recordar que vayas a ver mi video de las 7 islas más siniestras, historias que te pondrán los pelos de punta. O también está mi video de 7 asesinos en series que nunca fueron atrapados. Eso es para que duermas mejor por las noches. Pero toma tu receta y vamos al hospital. Número 7. Manicomio Beechwood. Sin lugar a dudas, uno de los peores lugares para estar en el mundo en el siglo XIX era un manicomio. En las primeras décadas del siglo todavía reinaban ideas arcaicas, todavía se creía que todo tipo de demencia o locura era simplemente causada por demonios. El manicomio Beechwood era sin duda un ejemplo de todas estas ideas de la época. Para comenzar, tenía un superintendente que era un hombre muy supersticioso, literalmente tenía la idea de que habían enfermedades que eran causadas por la luna llena. Además, pensaba que las estaciones del año hacían que los dementes actuaran de determinada manera. Se sabe que en este manicomio se aplicaba el castigo moral, que consistía en encadenar a los deficientes mentales en habitaciones oscuras donde no podían tener contacto con ninguna persona, ni siquiera la luz del día, y se esperaba que esto ayudara a mejorar su estado mental. Además, en este manicomio se practicaban algunas de las cirugías de la época victoriana más aterradoras. Literalmente podías ver cómo a una persona le amputaban una pierna en menos de 10 segundos. También recuerda que en esta época rara vez se utilizaba anestesia y muchísimo menos en un hospital psiquiátrico, así que era normal que mientras estuvieras por los pasillos escucharas gritos de agonía de personas a las que se le amputaba un brazo, una pierna o literalmente se les abría el pecho, todo con los peores métodos posibles. De hecho, este manicomio ganó notoriedad a nivel internacional cuando se descubrió que estaba desechando un contenedor que contenía las partes de miles de personas. Literalmente, en las paredes de este supuesto sanador mental fueron aisladas, torturadas, mutiladas y literalmente murieron miles de personas. Lo peor es que en realidad era la norma para la época. Hospital Estatal de Towson, ubicado en Massachusetts, inició sus operaciones en 1854. Desde el comienzo, este hospital para enfermos mentales, muchas veces catalogados como peligrosos, se hizo famoso, ya que tuvo como una de sus primeras pacientes a Jane Stoppard, quien se sabe que fue una célebre enfermera famosa porque mató mínimo 31 pacientes, aunque algunos rumores dicen que mató a más de 60. Y al principio, este hospital simplemente tiene la misma historia de todos, arcaicas formas de tratamiento, simplemente estaban prácticamente separados de la realidad en lo que se trataba a atención médica, desde personas que morían completamente desangradas por extraños tratamientos con sanguijuelas, hasta personas que perecían colgadas de los techos completamente encadenadas, pues se suponía que esto ayudaría a que tuvieran más estabilidad mental. Pero ese hospital destaca del resto de la lista por un peculiar detalle, y es que aunque parezca sacado de una mala película de horror, un grupo de doctores, así mismo como de enfermeros, pertenecían a una extraña secta. Se sabe que era normal que estos llevaran pacientes al sótano de la institución para realizar extraños sacrificios. Se estima que la extraña secta tuvo que matar entre 500 y 800 pacientes. Lo malo es que era muy difícil diferenciar cuáles murieron en horribles rituales y cuáles murieron en horribles procedimientos médicos. Como resultado, era indefinido la cantidad de personas que murieron y la mayoría del grupo simplemente salió sin ningún problema. Algunos rumores dicen que aún al día de hoy, si vas a las instalaciones abandonadas, puedes sentir una extraña e incómoda sensación que sale de las paredes. ¿Quién sabe? ¿Serán los pacientes que murieron atrozmente o los pacientes que fueron sacrificados atrozmente? ¿Tú qué crees? Número 5. Manicomio Ararat. Fundado a mediados de 1850 en Australia. Este hospital psiquiátrico estaba enfocado en un grupo de pacientes muy específicos, violentos y peligrosos. Este hospital se enfocaba en un conjunto de métodos que, para ser honesto, me parecen más violentos y peligrosos que los propios actos de los pacientes, desde remover pedazos completos del cerebro hasta extrañas formas de lobotomía. Además, se saben que eran pioneros del tratamiento de la giroterapia, que es literalmente lo que suena. Se ponían a los pacientes en un extraño
extraña máquina y se hacían girar. Supuestamente esto disminuía la congestión en el cerebro, lo cual no tiene nada de sentido. ¿Quieres saber que lo más extraño de esta teoría? Es que fue desarrollada por el abuelo de Charles Darwin. Aunque claro, estas máquinas acababan matando o dejando completamente lisiados a más pacientes de los que sobrevivían. Desde brazos dilucados hasta cuellos rotos y un largo historial de derrames cerebrales eran los que tenían los pacientes que eran puestos en estas atroces máquinas. Para cuando cesó sus operaciones, 130 años después de su fundación, se sabía que aquí había muerto entre 13.000 y 23.000 pacientes, una cifra monstruosa. Para mí lo más aterrador de todo es que las instalaciones siguen en pie y se utilizan actualmente como bodega de vinos. Así que ya sabes, si en algún momento sientes que el vino tiene un sabor muy extraño, puede que lo hayan puesto a girar. El Hospital Militar Español. Ubicado en San Agustín, Florida, sus instalaciones datan de 1821. Y aunque parezca sacado de una película de Stephen King, muchos dicen que todo lo malo que tiene que ver con este hospital se debe al curioso hecho de que fue literalmente construido sobre un cementerio indio. Y no bromeo, no es como presentan en esas películas, literalmente lo construyeron sobre un cementerio indio y no tomaron la precaución de quitar los restos primeros. Se atribuye una serie de eventos de sabotaje a algunos miembros de la comunidad nativa, aunque nunca se llevó a comprobar, aunque se sabe que algunos murieron en algunos incendios provocados. Luego hay un extensísimo historial de pacientes que se suicidaron en las instalaciones y otros casos de pacientes que se mataban unos a otros. Aunque el hospital y sus procedimientos eran relativamente normales para la época, aún así marcaba una extensa lista de muertes, lo cual no era nada normal y todo el mundo atribuía a su lugar de construcción. ¿Tú qué crees? Número 3. Manicomio Trans-Allegheny. Construido en 1881 en Virginia, estuvo en funcionamiento por casi 100 años, cerrando sus puertas en 1994, pero lo que nos interesa ocurrió en sus primeros años de funcionamiento. Como ya hemos dicho, la ciencia médica estaba un poco limitada y simplemente tenían que arreglárselas como podían. Lo peor de todo sin duda era la falsificación de datos, ya que estos sitios hablaban de una tasa de sanación de hasta el 80%, cuando la verdad es que tenían una tasa de mortalidad que superaba el 70%. Los supuestos tratamientos experimentales no eran más que meras torturas. Ya hemos mencionado cosas como colgarlos de los techos o la giroterapia, pero también se practicaban las extracciones de sanación. Se creía que la locura eran causadas por toxinas que liberaban determinadas partes del cuerpo, así que era normal que se retiraran úteros, vasos, páncreas, dientes de los pacientes. Y recuerda, en la mayoría de los casos se hacía sin ningún tipo de anestesia. De hecho, un doctor de la época dice que simplemente hipnotizaba a los pacientes, y si bien gritaban y se retorcían de dolor, la verdad es que él estaba fielmente convencido de que no recordarían el dolor. A esto hay que sumarle una no sorpresiva tasa de suicidios increíblemente alta, así que o morías en los brutales experimentos para intentar sanarte o simplemente te suicidabas en cualquiera de las oportunidades que tenía. Eso era lo que ocurría dentro de esta supuesta sanatorio mental. Número 2. Sanatorio Agramonte. Si vas a España, en el centro del Parque Natural Moncayo podrás encontrar unas extrañas y antiguas ruinas. Pero si vas un poquito al pasado, específicamente desde 1930 hasta 1979, podías ver completamente abierto el Sanatorio Agramonte. En un principio fue construido para que fueran los pacientes con tuberculosis, pero que todavía tenían oportunidades de salvarse, ya que se consideraba uno de los mejores lugares de la zona para los pacientes. Pero simplemente esto era mentira. Cualquiera que caminara a kilómetros alrededor podía escuchar los desgarradores gritos de los pacientes, pues si sabes algo de la tuberculosis podrás saber que sin el tratamiento adecuado es una muerte terrible y agónica, y eso fue justo lo que pasó. Cuando la población de pacientes era demasiado alta, se tenía que decidir a cuáles tratar y a cuáles simplemente dejar morir en agonía. Se sabe que dentro de estos muros murieron miles de personas. Algunas de ellas no recibieron ningún tipo de tratamiento o ningún tipo de ayuda para mitigar los dolores de la muerte. Y simplemente si caminas por ahí y ves esas horribles ruinas, muchos dicen que se siente una extraña e incómoda sensación, y si buscas bien podrás encontrar algunas de las fosas comunes que habían alrededor, donde miles de personas fueron enterradas. Algunos dicen de que habían tantos muertos que de vez en cuando habían que arrojar a las fosas a aquellos que estuvieran a punto de morir, pero que murieron ahí, completamente enterrados, cubiertos de cadáveres, mientras sus pulmones ardían. Número 1. Hospital de Waverly Hill. Fundado en 1910, en la comunidad de Louisville, Estados Unidos. Su principal objetivo era atender a pacientes con tuberculosis y con otras enfermedades infecciosas de la época. Este hospital fue creciendo poco a poco y ya para 1924 era considerado como uno de los mejores lugares del país para los pacientes con estas afecciones. Pero fue justamente su fama que se convirtió en su desgracia, ya que rápidamente se desbordó de pacientes. Y si algo hemos aprendido es que la tuberculosis es una enfermedad que requiere los cuidados adecuados, y más importante
todavía atención médica. Así que cuando lugares que estaban diseñados para que durmieran 4 pacientes tuvieron que albergar a 16 pacientes con tuberculosis y los recursos que llegaban solamente eran suficientes para menos de la mitad, no era normal que muchos de ellos murieran ahí mismo. Hay rumores de pacientes que pasaron hasta 2 semanas en su cama antes de que se los llevaran. A esto hay que sumarle de que también quiso hacer los juegos de hospital de sanación mental. Entonces teníamos un montón de pacientes con tuberculosis y simplemente dementes que tenían que convivir. Era normal que se diera la muerte entre pacientes y peor todavía, los doctores tenían que decidir a quienes tenían que encadenar, así que muchas veces era normal ver esos pacientes mentales que morían completamente en la miseria encadenado en cuartos oscuros, y luego teníamos los pacientes con tuberculosis que morían mientras sus pulmones se deshacían en su interior. Al final dejó de hacer estas labores a mediados de 1960, aunque por los malos registros no se sabe muy bien cuántas personas murieron en este lugar. Las cifras rondan entre los 10.000 y las 30.000 personas, pero aunque no lo crean, cerrando sus puertas no han terminado las cosas, ya que fue convertido en un sanatorio para adultos mayores, y simplemente no es más que otra de las historias de horrores, por los que aquí tengo un 2 por 1, y es que como hospital para adultos mayores las cosas fueron incluso peores. Se habla de cómo los ancianos vivían en una situación deplorable. También se veía más de lo mismo, literalmente personas que morían en sus camas junto a sus compañeros y pasaban días enteros antes de que fueran retirados. Y luego se tuvo que abrir toda una investigación, ya que se descubrió que estaban utilizando a los adultos mayores como conejillos de indias para extrañas operaciones, motivo por el cual miles de ellos murieron en el quirófano. Sea cual sea la época en la que llegabas a este supuesto hospital, yo te garantizo que era uno de los hospitales más siniestros del mundo. Así que cuéntame, ¿qué te parece tu hospital más cercano con una de estas supuestas instituciones de la salud? Lo importante es que recuerda, deja cualquier comentario que tengas en la caja de comentarios, dale like, suscríbete, pronto voy a subir más videos. Además, pasa por mi canal y ve alguno de los otros videos que subo. Te prometo que al menos uno más te va a entretener. Sea como sea, gracias por ver este video. Yo soy Axtor y hasta la próxima.